Lucía llevaba su uniforme impecable. Mostró su identificación y siguió cada norma al pie de la letra. Entonces, ¿por qué 2 agentes aún la esposaron? La respuesta les costó todo. No había nada fuera de lo común en ese tramo de carretera a las afueras de Mérida, Extremadura. Era temprano, justo después de las 6:40 de la mañana, y el frío mañanero aún flotaba en el aire. La sargento Lucía Fernández había recorrido esa vía cientos de veces. Conocía cada curva, cada bache, cada señal torcida que salía de su barrio hacia la autovía. Su Renault Captur azul oscuro del año 2016 estaba casi sin gasolina. No había desayunado, así que pensó en pillar algo rápido en la gasolinera antes de seguir hacia la base de reserva en Talavera la Real. Fin de semana de entrenamiento. No le volvía loca la idea, pero tampoco la odiaba. Era parte de su vida, de su ritmo. Se detuvo en la gasolinera Repsol de la avenida de Badajoz, justo detrás de una fila de tiendas cerradas y un supermercado de barrio. No era la zona más bonita de la ciudad, pero estaba lejos de ser la peor. Lucía iba de uniforme, con su traje de camuflaje perfectamente planchado y las botas bien atadas. Su placa, con su nombre y rango, brillaba orgullosa en el pecho. Su mochila de lona estaba en el asiento trasero, preparada la noche anterior con todo su equipo de campo. Al salir, le echó un vistazo, sintiendo ese tirón de disciplina que la había guiado durante los últimos 12 años. La reserva del ejército no era toda su vida, pero la mantenía con los pies en la tierra. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Mientras deslizaba su tarjeta en el surtidor y seleccionaba gasolina sin plomo, su móvil vibró. Un mensaje de su madre, preguntando cómo estaba. Lucía sonrió. Siempre le escribía antes de un entrenamiento. Murmuró algo para sí, respondió rápido y abrió una barrita de cereales, dándole un mordisco mientras el tanque se llenaba. No se fijó de inmediato en la patrulla blanca que se detuvo 2 surtidores más allá. Dentro iban 2 policías uniformados de un pueblo cercano. Uno, joven, alto, con el pelo rapado. El otro, mayor, más corpulento, callado tras unas gafas de sol espejadas. El joven señaló a Lucía y dijo algo que hizo que el mayor se encogiera de hombros. Lucía guardaba la manguera cuando una voz la llamó. «Oiga, disculpe, señora». Se giró, calmada. «Sí, agente. ¿Podría apartarse del coche?», dijo el joven. Lucía frunció el ceño, desconcertada. «¿Hay algún problema?». «Hágalo ahora», espetó él, cortante. Había algo en su tono, no solo autoridad, sino una sospecha que le revolvió el estómago. Dio un paso atrás, con las manos visibles. El agente mayor se bajó del coche y se quedó a un lado, sin abrir la boca. El joven se acercó directo. «¿Tiene identificación?». «Por supuesto», dijo Lucía, metiendo la mano despacio en el bolsillo de su uniforme. «Me dirijo a la base. Soy de la reserva del ejército». Sostuvo su carné militar en una mano y su permiso de conducir en la otra. El agente los miró de reojo, apenas prestándoles atención. «Este uniforme no es un disfraz», añadió ella en voz baja sin moverse un ápice. «¿Quién ha dicho que lo sea?», replicó él. «Recibimos una llamada sobre alguien merodeando y actuando de forma sospechosa. Solo hacemos nuestro trabajo». Lucía no dijo nada. Sus ojos se deslizaron hacia el agente mayor, que seguía mudo, observándolo todo. «¿Estás seguro de que esta identificación es válida?», preguntó el joven, con un tono que destilaba desconfianza. ¿Perdón? Lucía exhaló lentamente, conteniendo la indignación. «¿Cree que estoy fingiendo ser militar?». No respondió. En cambio, dio un paso más cerca. «Dese la vuelta». Lucía parpadeó, atónita. «¿Me está deteniendo?». Él alzó la voz, cortante. «Señora, le estoy dando una orden. Dese la vuelta. Manos detrás de la espalda». Miró al agente mayor, buscando una chispa de sentido común, pero éste asintió una vez.
sin empatía, solo indicando que obedeciera. Lucía apretó los puños antes de girarse lentamente. «Esto es un error», dijo, con voz firme. «Y les va a salir muy caro». Sus manos fueron tiradas hacia atrás. Las esposas chasquearon, apretadas, demasiado apretadas. Hizo una mueca, pero no les dio el gusto de mostrar dolor. Alguien desde el otro lado del aparcamiento gritó: «¡Llegó a 6! ¡Es una soldado!». El agente joven giró la cabeza, molesto. «Élguense». Pero Lucía no pensaba en la gente que empezaba a juntarse, ni en las miradas sobre su uniforme. Su mente ya estaba en la llamada que haría desde el coche patrulla. El asiento trasero de la patrulla olía a plástico viejo y sudor. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en su pecho. Con las muñecas aún esposadas, se sentó erguida, la respiración calma pero la mandíbula tensa. La placa de su uniforme estaba torcida por cómo la habían agarrado. Miró por la ventana, viendo a la gente joven pavonearse alrededor de su coche, como si hubiera resuelto un crimen. El mayor se quedó cerca de la patrulla, brazos cruzados, escrutando la gasolinera como si todo le aburriera. Lucía habló alto, para que la oyeran a través del hueco en la barrera de metacrilato. «Quiero llamar a mi oficial al mando». El joven no se giró. «Tendrá su llamada en la comisaría». «Así no funciona esto», replicó ella, firme como una roca. «Este uniforme me da derecho a contactar con mi base de inmediato si me detienen». Por fin se volvió, con una mueca. «Está detenida por sospecha de hacerse pasar por militar. Eso es un delito. Quédese quieta». Lucía no se inmutó. «No me quedaré aquí sentada mientras fingen que esto no es discriminación». Él sonrió con arrogancia. «Nadie ha mencionado nada de raza, señora. Recibimos una llamada. Respondimos». Ella se inclinó hacia adelante, sin apartar la mirada. Vio mi identificación, mi permiso. Mis placas están en el coche. Ignoró todo y me esposó igual. «¿Por qué?». La miró un instante, como dudando si responder. Luego se dio la vuelta y se alejó. Afuera, un pequeño grupo se había reunido en la acera. 2 chicos grababan con sus móviles. Una mujer con bata de enfermera gritó algo sobre conocer sus derechos. El aire vibraba con una tensión que se sentía en los huesos. El agente mayor se subió al asiento del conductor y la miró por el retrovisor. Debería haberse callado. Lucía lo miró a los ojos sin pestañear. «Y usted debería haber hecho bien su trabajo». Se giró un poco, lo que las esposas le permitían. «¿Puedo usar mi teléfono o no?». Él dudó. Luego murmuró, resignado: «Que sea rápido». Le pasó el móvil, dejándolo caer en su regazo. Sin quitarle las esposas, Lucía lo manejó torpemente, usando el borde del pulgar para tocar la pantalla. 2 deslizamientos. Un número. Sonó 2 veces. «¿Sánchez?». La voz era clara, alerta, al otro lado de la línea. «David, estoy esposada en un coche patrulla en Mérida. Dicen que me hago pasar por militar. Mostré mi identificación. No les importa». Una pausa breve. «¿Quiénes son los agentes?». «No lo sé aún. No enseñaron placas. Son 2 en una patrulla blanca, gasolinera Repsol en Badajoz. Estoy a 5 minutos, llamo al mando». Mantén la línea abierta. La llamada quedó en silencio, pero no colgó. El agente mayor la miró de nuevo por el retrovisor. «¿Quién era? ¿Tu abogado?». Ella no respondió. Afuera, el joven caminaba hacia la patrulla, visiblemente nervioso. «Estamos pillando presión aquí», murmuró a su compañero. «Alguien ya subió un video. Está en redes». Dije 5 minutos. La voz de David volvió, firme. «¿Me oyes?». «Te oigo», respondió Lucía, serena. El agente joven se asomó por la ventana, con un tono burlón. «¿Quién es David? ¿Tu novio?». Lucía alzó una ceja, sin inmutarse. «Intente con el coronel David Sánchez, logística del 3er batallón. Pronto sabrá muy bien quién es». Eso lo descolocó. Su mandíbula tembló un poco. Retrocedió, inseguro.
La energía cambiaba. Más gente grababa. Un coche tocó el claxon al pasar. La mujer de la bata gritó otra vez, ahora directo a los agentes. Es militar, idiotas. Pero los agentes no actuaron lo bastante rápido, y el tiempo corría en su contra. Esto no terminaría en silencio. El coronel David Sánchez apenas había dormido la noche anterior. Esa mañana estaba en su despacho temprano, a medio café negro, cuando llegó la llamada de su ahijada. Reconoció su tono al instante. No miedo, no pánico, sino control. Furia contenida, humillación contenida. David no era solo un oficial de alto rango. Era de esos que hacían que las cosas pasaran cuando otros se atascaban. Nacido en Cáceres, curtido por años en misiones y politiqueos burocráticos, había visto sistemas funcionar y también aplastar a personas. No dejaría que aplastaran a Lucía. Dejó el café, agarró las llaves y marcó por Bluetooth mientras salía al aparcamiento. Central, soy el coronel David Sánchez. Necesito confirmar la ubicación de los agentes Gómez y Martín. Creo que han detenido a una militar en una gasolinera en la avenida de Badajoz. Silencio al otro lado. Señor, normalmente no. No pido lo normal. Pido verificar un incidente con una de mis oficiales, en uniforme, acusada de hacerse pasar por militar. Comprobaremos y le informaremos, señor. Tienen 2 minutos. La siguiente llamada de David fue a un contacto en el ayuntamiento. Revisa las cámaras de tráfico cerca de la Repsol en Badajoz. Necesito confirmar si hay una patrulla allí. Ya. Mientras, en la patrulla, Lucía seguía inmóvil. La línea con David seguía abierta. Quería que supieran que alguien escuchaba. ¿Sigues ahí?, preguntó él. Voz firme pero serena. Aquí estoy, dijo ella. La gente se junta, están grabando. Quédate donde estás, no hagas nada. Déjalos que se hundan solos. Demasiado tarde para eso, respondió mirando al joven, que ahora paseaba nervioso. Sacó su radio, con voz tensa. Central, situación escalando. Interferencia civil. Pedimos refuerzos. Lucía soltó una risita seca. ¿Refuerzos para qué? Una mujer esposada. El joven la fulminó con la mirada. Cuide su boca, señora. ¿O qué? ¿Apretará más las esposas? El mayor intervino desde el frente, con tono cansado. No se está ayudando. No estoy aquí para hacerles sentir bien por lo que han hecho, replicó ella sin ceder. La voz de David volvió, contundente. Están cubriéndose. Tengo 3 llamadas en marcha, una al asuntos públicos. Los videos ya circulan. Y entonces, alguien subió un clip de 90 segundos a Twitter. Mostraba a Lucía esposada, en uniforme, explicándose con calma. Su voz serena contrastaba con el tono brusco de la gente. Ya lo retuiteaban periodistas locales. En una redacción en Mérida, una editora joven, Clara Morales, lo vio mientras buscaba noticias. Hizo clic, frunció el ceño y descolgó el teléfono. Tenemos algo en Badajoz, militar esposada en uniforme. ¿Sigo esto? Puedo ir a por entrevistas. En la gasolinera, más coches llegaban, pero nadie se iba. Una mujer con sudadera verde gritó. Lo tengo todo grabado. Dijeron que era militar. El joven se volvió al mayor, con voz baja pero tensa. Metimos la pata. Deberíamos haber comprobado mejor su identificación. No podemos echar marcha atrás ahora. Lucía los miró, con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Todavía piensan que llevo este uniforme por diversión? El silencio que siguió pesó más que las esposas en sus muñecas. Una nueva patrulla llegó al aparcamiento. Un teniente salió, un hombre latino de mediana edad. Serio, con el pelo corto. No se acercó a la multitud. Fue directo a la patrulla. Tocó la ventana. ¿Sargento Fernández? Ella alzó la vista, sorprendida. Soy yo. He hablado con el coronel Sánchez y he visto las imágenes en tiempo real. Lo estamos arreglando. Abrió la puerta y le quitó las esposas con cuidado, asegurándose de no lastimarla. En nombre del cuerpo, lo siento. Lucía no dijo nada de inmediato. Se levantó despacio, se frotó las muñecas y miró a los 2 agentes que la habían detenido. No lo sienten.
dijo, seca, con una mirada que cortaba. Solo los pillaron. Pero esa disculpa no fue el final, sino el inicio de algo mucho mayor. Y Lucía lo sabía. Cuando el coronel Sánchez llegó a la gasolinera Repsol, el teniente ya había despejado la zona. Lucía estaba junto a su Renault, brazos cruzados, mandíbula tensa. Su mochila seguía en el asiento trasero, intacta. Los surtidores llevaban rato parados, pero ella no se había movido. David salió de su coche sin decir una palabra. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, ninguno habló. Luego él asintió, no con aprobación, no con alivio, sino con reconocimiento. Ella había resistido. Había mantenido la cabeza alta. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, con una calidez que no necesitaba explicaciones. Ella asintió, aunque la rabia aún le quemaba por dentro. Sí, solo estoy cabreada. Bien usado, dijo él con una media sonrisa. Al otro lado de la calle, una reportera local preparaba un micrófono, buscando testigos antes de que se dispersaran. La mujer de la bata, que resultó ser enfermera, ya contaba todo al detalle, con indignación contenida. «¡La esposaron en uniforme!», dijo al micro. Ni preguntaron, tenía identificación, se los dijo, y aún así la empujaron contra su coche como si mintiera. El video inicial ya tenía más de 60,000 visitas en 2 horas. A mediodía, alcanzó las 180,000, y los comentarios eran claros, crudos, directos. ¿Cómo sigue pasando esto? Vieron a una latina en uniforme y no le creyeron. Que los despidan a los dos. David ya iba 2 pasos por delante. Había enviado un correo a la Oficina de Supervisión Policial, adjuntando el video ciudadano y las grabaciones de las cámaras corporales obtenidas por canales alternativos. Citó al comandante de la base, al abogado municipal y al enlace militar local. Las imágenes no mentían. Lucía declarando su nombre con calma, mostrando credenciales, preguntando si la detenían. El joven apenas miró su carné antes de esposarla. Sin aviso, sin verificar. Pero lo peor vino en unos segundos captados por la cámara corporal, cuando los agentes pensaron que el audio estaba apagado. El joven dijo, con un tono despectivo, ¿crees que es una de esas falsas veteranas? Lo hacen todo el tiempo. El mayor soltó una risita, como si fuera una broma. Real o no, tenía actitud, que se calme en el coche. David miró la pantalla mientras el video se reproducía en su despacho. Luego dijo, sin dirigirse a nadie, con una mezcla de furia y desprecio: ¡imbéciles! Esa tarde, el cuerpo de policía tuvo una reunión interna, discreta, casi a escondidas. Los agentes Gómez y Martín fueron suspendidos en espera de investigación. El jefe de prensa quería emitir un comunicado de inmediato. El jefe se opuso, con voz grave. Demasiado pronto, que se calme. No se calmará, respondió alguien casi en un susurro. Esta vez no. En la base, la noticia ya corría como pólvora. Los compañeros reservistas de Lucía no estaban sorprendidos. La rabia hervía, no ruidosa, sino constante, como un fuego lento. Un sargento le dijo a otro con una mirada que lo decía todo: llevo 15 años sirviendo. Nunca me esposaron en uniforme. Me pregunto por qué será. Lucía no quería hablar en público. Ignoró peticiones de entrevistas, bloqueó números desconocidos. No buscaba titulares ni aplausos. Quería justicia, que las cosas se hicieran bien. David llamó esa noche, con la voz calma pero firme. ¿Segura de que no quieres decir nada? Ella, sentada en su sofá, aún en uniforme, respondió: no, el video se le más alto. Él guardó silencio un momento, como sopesando sus palabras. Intentarán darle la vuelta, pintarte como conflictiva. Que lo intenten, suspiró ella, con una mezcla de cansancio y determinación. Esa noche, el agente Martín dio un comentario extraoficial a un periódico local, diciendo que el incidente se había exagerado y que Lucía escaló la situación al no obedecer órdenes básicas. Al día siguiente, le salió el tiro por la culata.
Salieron más videos, ángulos más largos, mejor sonido. Un mayor retirado de la Fuerza Aérea comentó en un programa en directo, con una indignación que se sentía a través de la pantalla. Si esa mujer hubiera sido blanca, no habrían sacado esas esposas. El silencio del cuerpo solo empeoró las cosas, pero tras bambalinas se tomaban decisiones que cambiarían las carreras de ambos agentes de formas que no imaginaban. Para el viernes por la mañana, el video estaba en todos los medios de Extremadura. Ya no era un incidente local, era un titular que abría noticieros matutinos y dominaba las redes sociales. Militar de reserva detenida injustamente en uniforme. Imágenes de cámara corporal provocan indignación en Mérida. La gasolinera Repsol se convirtió en un punto de referencia de la noche a la mañana. Furgonetas de noticias llenaban la calle. Los reporteros preguntaban a los transeúntes si habían visto algo, si habían oído hablar del caso, si pensaban que los agentes se habían pasado. En una cafetería cercana, la gente debatía mientras tomaba café. Mostró su carné. Eso debería haber bastado. Los policías reciben llamadas así siempre. Tal vez solo fueron cautos. No metes a alguien cautamente, esposado en un coche, no en uniforme. En casa de Lucía, los teléfonos no paraban de sonar. Algunas llamadas eran de periodistas, otras de desconocidos ofreciendo apoyo, y unas pocas, desagradables, diciendo que debía haber obedecido o acusándola de jugar la carta racial. Dejó que la mayoría fueran al buzón, pero leyó cada mensaje de sus compañeros de servicio. Uno decía, con una sinceridad que dolía: «Llevo 22 años sirviendo. Nunca pensé que tendría que advertir a mi hija que ni un uniforme la protegerá». Otro, más breve pero igual de poderoso: «Hiciste lo que muchos no pudimos. Resististe sin moverte». Ese se le quedó grabado, como una herida que no sangra pero duele. El ayuntamiento convocó una rueda de prensa de urgencia. El alcalde, rígido junto al jefe de policía, leyó una declaración preparada, con un tono que sonaba más a obligación que a arrepentimiento. «Esta ciudad no tolera discriminación ni mala conducta. Hemos iniciado una revisión interna y actuaremos con total transparencia». La transparencia llegó tarde, pero llegó. La Oficina de Supervisión Policial publicó un informe preliminar confirmando que los agentes no siguieron los protocolos de verificación de identidad. Peor aún, ignoraron las normas claras para tratar con personal militar, escritas en el manual que ambos habían firmado durante su formación. Grupos vecinales protestaron frente al ayuntamiento con pancartas que decían: «Esposada por servir. Justicia para la sargento Fernández». El nombre de Lucía estaba en todas partes, aunque no había hablado con un solo reportero. Se convirtió en un símbolo, no porque lo buscara, sino porque la gente se veía en ella, en su calma, en su resistencia. En un instituto cercano, una profesora pausó su clase de sociales y puso el vídeo en la pizarra. «Mirad esto de cerca», dijo, con voz firme. «Luego decidme qué veis. No solo qué pasó, sino por qué pasa y por qué sigue pasando». En la comisaría la presión era asfixiante. «Hay que actuar», dijo un subjefe, con el rostro tenso. «Todos los medios locales nos pisan y 2 cadenas nacionales quieren meterse. ¿Los despedimos ya o tras la revisión?» «Despídanlos ayer», murmuró otro, con un cansancio que escondía rabia. En una reunión privada, los agentes Gómez y Martín fueron citados por separado. A ambos se les dijo lo mismo, con un tono que no admitía réplica. «Quedan suspendidos sin sueldo por violar el protocolo de identificación y conducta no profesional». Gómez intentó discutir, diciendo que temía que ella fuera una amenaza. «Estaba desarmada, en uniforme, con carné», respondió un miembro de la junta, cortante, «y la esposaron». Martín no dijo nada, se sentó, firmó el formulario y se fue, con la cabeza baja. Cuando se supo que los agentes fueron apartados, las reacciones estallaron como un volcán. Algunos aplaudieron, otros dijeron que era tarde, que el añodio ya estaba hecho. Unos pocos los defendieron, alegando que actuaron bajo presión, pero la mayoría vio lo evidente, un error que por fin tenía consecuencias. Esa noche,
Un grupo de veteranos encendió velas frente a la base de reserva. No gritaron, no cantaron, solo estuvieron allí, en silencio, con una presencia que pesaba más que cualquier discurso. Uno, un hombre mayor con ropa militar vieja, sostenía una pancarta sencilla: sabemos por qué resistió. ¿Y vosotros? Pero incluso con la justicia empezando a moverse, una pregunta flotaba en el aire, pesada, persistente. ¿Qué sigue para Lucía? ¿Y qué pasará la próxima vez que le toque a otra persona? Lucía estaba sentada en el borde de su cama, con las manos cruzadas en el regazo. Había pasado casi una semana desde lo de la gasolinera. Se tomó un día libre del entrenamiento, solo uno. No quería que la miraran como víctima o como símbolo. No le interesaba ser la causa de nadie. Solo quería recuperar el respeto que merecía. Sus botas estaban alineadas junto a la puerta, con los cordones limpios y metidos. El uniforme, colgado en el armario, parecía el mismo que había usado esa mañana, pero todo se sentía más pesado ahora, como si el tejido llevara el peso de lo sucedido. A mediodía, una carta apareció bajo su puerta. Solo una hoja, doblada una vez. La abrió, con una mezcla de curiosidad y recelo. Sargento Fernández, en nombre de la Policía de Mérida, le ofrecemos una disculpa formal por las acciones tomadas contra usted la mañana del 12 de marzo. Una revisión interna confirmó múltiples violaciones de protocolo por parte de los agentes Gómez y Martín, que han sido destituidos. Esta carta no borra lo sucedido, pero es un primer paso para reconocer nuestro error. No llevaba la firma manuscrita del jefe, solo su nombre impreso. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Era un gesto, pero no un sentimiento. Días después, la invitaron a hablar en una reunión del ayuntamiento. Querían una declaración, solo unas pocas palabras para calmar las aguas. Declinó con educación. No les debía nada. En cambio, condujo hasta la Asociación de Veteranos en Don Benito. Unos veteranos mayores le habían pedido que pasara, sin formalidades, solo a charlar. Dentro, hombres y mujeres, latinos, blancos, negros. La escucharon en silencio sentados en mesas plegables, con tazas de café negro en las manos. Lucía habló con la voz firme, pero con un nudo en el pecho. No quería esto. Solo quería echar gasolina y comerme una barrita. Pero tampoco podía ignorarlo. No porque esté enfadada, sino porque sé que hay chavales mirando. No puedo dejar que piensen que callarse es la solución. Alguien aplaudió despacio, luego más se unieron. Ella alzó la mano, con una mezcla de cansancio y determinación. No quiero aplausos, quiero cambio. En el ayuntamiento, el cambio llegó en voz baja, casi a regañadientes. La policía emitió nuevas normas para tratar con personal militar, con pasos obligatorios de verificación de identidad y formación contra prejuicios raciales. Crearon un puesto de enlace entre el cuerpo y la base de reserva más cercana. Eran pasos pequeños, pero pasos al fin. Una agente joven, Laura Torres, le envió un mensaje a través del enlace. No estaba de servicio ese día, pero vi el video 10 veces. Lamento cómo te trataron. Haré mejor. Lucía lo leyó 2 veces, con una mezcla de sorpresa y esperanza, y lo reenvió a David. Él respondió con una sola palabra: progreso. Pero el progreso no lo borraba todo. En el supermercado, una mujer susurró a su marido en el pasillo de al lado: es la soldado de las noticias. Unos la veían como una heroína, otros con recelo, como si hubiera removido demasiado el avispero. Ella no reaccionaba. Simplemente seguía adelante, con la cero, con la cabeza alta. Un sábado por la mañana se cruzó con la enfermera de la gasolinera, que se presentó como Marta. Solo quiero que sepas, dijo Marta con una mirada sincera, que no estabas sola ese día. Lo vi todo. Te apoyo. Lucía sonrió, por primera vez en días, con una calidez que no esperaba. Gracias. Eso cuenta mucho. David la visitó la semana siguiente. Se sentaron en el porche,
comiendo barbacoa y viendo el sol hundirse tras los árboles. «¿Lo hiciste bien?», dijo él, mordiendo una costilla con aire relajado. «No hice nada especial», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Exacto», asintió él, con una chispa en los ojos. «Por eso importa». Ella miró la calle tranquila, silenciosa, y por fin se permitió respirar hondo. Pero el peso de todo no se había ido del todo, porque Lucía sabía que esto no era solo sobre ella. Nunca lo había sido. No acabó con la disculpa, los despidos o los titulares. Esos venían y se iban, pero la conversación seguía. En círculos pequeños, en cocinas familiares, en salas de formación donde los agentes veían nuevos vídeos y escuchaban a instructores decir lo que debían haber sabido desde el principio. Para Lucía, la vida volvió a su ritmo. Fines de semana de entrenamiento, trabajo, recados, lo de siempre. Pero algo había cambiado. La gente la trataba distinto. Algunos con cautela, otros con admiración abierta, unos pocos con un rencor apenas disimulado. Ella no perdía tiempo en clasificarlos. Lo que más importó llegó en un sobre sin remitente, 2 semanas después. Dentro, una carta de una joven, Sofía Ruiz, de 19 años, recién alistada en la reserva del ejército. Había visto el video en línea. No creía que pudiera hacerlo, escribió Sofía. Siempre temí que me juzgaran, que dudaran de mí, que pensaran que no encajo. Pero te vi, tranquila, orgullosa, fuerte, y supe que yo también puedo. Gracias por llevar ese uniforme y no rendirte. Lucía sostuvo la carta mucho rato, con los ojos humedecidos. Nunca quiso inspirar a nadie, solo quería que no la humillaran sin motivo. Pero quizá así es la verdadera fuerza. No un discurso grandilocuente ni una protesta ruidosa, sino mantenerse firme cuando quieren borrarte. Esa llamada, tranquila, precisa, hecha bajo presión, lo cambió todo. David, siempre directo, lo resumió en un almuerzo semanas después. No entraste en pánico, no gritaste, los dejaste exponerse, por eso perdieron. Lucía asintió, con una media sonrisa. Vale, pero lo intentarán con otra persona, en otro sitio. Seguro, dijo él, dejando el tenedor con un suspiro. Pero ahora la gente mira, y tenía razón. La gasolinera puso cámaras nuevas. La policía exigía formación extra antes de patrullar. Los enlaces comunitarios se reunían mensualmente con militares para evitar problemas antes de que explotaran. Lucía siguió callada en público, pero nunca en privado. Escribió a otros militares que la contactaron. Habló en eventos pequeños de veteranos. Respondió a reclutas jóvenes, preguntando cómo actuar bajo presión. Pero también se dio tiempo para ella. Volvió a correr, hizo viajes por carretera, visitó a su madrina en Sevilla y cocinó migas para unos críos que nunca las habían probado. Porque sobrevivir a algo así no significa vivir en ello para siempre. Sanas, creces, sigues adelante. Y a veces haces que el sistema rinda cuentas, no gritando, sino negándote a que te ignoren. Para quienes decían, así son las cosas. Lucía respondía en silencio, con cada paso que daba. No tienen que serlo. No si sabes a quién llamar, no si resistes, no si recuerdas quién eres, con o sin uniforme. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.